Bienvenidos un día mu S a su refugio digital favorito, S-Rinku Superíndice 3N, donde diseccionamos con lupa los dramas, los enredos amorosos y los entresijos mu S-Reku Superíndice 3 ditos de las celebridades que nos roban el sueu más menos o. Hoy Agu rense fuerte porque vamos a bucear en la vida de uno de esos galanes turcos que ha logrado incendiar corazones a lo largo y ancho del planeta, un hombre que parece estar permanentemente va un más menosado en el foco de atención Superíndice 3N. Bingo, damas y caballeros, hablamos ni mu, ese ni menos que de Kerem Bürsin. Pero contrariamente a lo que podrán esperar, no vamos a repasar su impecable filmografía ni a deleitarnos con la visión Superíndice 3N de sus esculpidos abdominales, sino que nos adentraremos en un terreno mucho mu ese pantanoso y excitante su enigmática vida amorosa. O siendo aún mu ese precisos, ese constante y perpetuo juego de seducción Superíndice 3N que parece haberse convertido en su sello de identidad. Y es que admitumos los sin tapujos, Kerem Bürsin es un autocopyright-tico maestro consumado en el noble arte del flirteo. Da igual con que copyright en se le vea, ya sea en un evento social, en el set de rodaje o en la inauguración Superíndice 3N de un nuevo local de moda, siempre hay chispas invisibles que saltan al aire, miradas que se cruzan con una complicidad elocuente y gestos sutiles que nos hacen plantearnos la gran pregunta, ¿hay algo mu ese que una simple amistad entre ellos? Desde sus romances confirmados y documentados hasta los rumores mu ese descabellados y fantasiosos que circulan por las redes sociales, Kerem siempre se las arregla para mantenernos en un estado de suspensión Superíndice 3N constante. Pregunto, donos Q copyright seru, lo pro Superíndice 3 simo. Asu que hoy, sin red de seguridad ni arneses, nos zambulliremos de lleno en este fascinante universo de insinuaciones veladas, especulaciones desenfrenadas y declaraciones ambiguas que parecen haber sido diseu más menos hadas para confundirnos con el objetivo de descifrar el esquivo enigma de su coqueteo eterno. ¿Estú preparados para el viaje? Porque les aseguro que la cosa se va a poner realmente interesante y picante. Pero antes de que nos lancemos a la ardua tarea de desenmarcar más menos este intrincado ovillo de amoros potenciales, me veo en la obligación Superíndice 3N de recordarles lo absolutamente crucial que es su apoyo incondicional para nosotros. Si este tipo de contenido es lo que les hace vibrar, si disfrutan como ni más menosos con los chismes jugosos y bien condimentados, y si se deleitan con los análisis exhaustivos y meticulosos de las vidas de las celebridades, no se olviden ni por un segundo de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita mu jica para no perderse ni uno solo de nuestros pro Superíndice 3 vídeos. Su suscripción Superíndice 3N es el combustible que alimenta nuestro motor creativo y nos ayuda a seguir creciendo como comunidad y a traerles contenido de la mu ese alta calidad. Asu que sin mu ese preúmbulos ni rodeos innecesarios, manos a la obra y vayamos al meollo de la cuestión Superíndice 3N. Kerem Bürsin, como seguramente sabrán la mayoría de ustedes, alcanzó Superíndice 3 la estratosfu copyright rica fama internacional gracias a su papel protagu Superíndice 3 Nico en la exitosísima serie turca Senu con diéresis al cap. Y como era de esperar, su relación Superíndice 3N sentimental con su CEO protagonista, la bellúsima Anderu Parrafoel, se convirtió Superíndice 3 en uno de los temas mu ese comentados y analizados hasta la saciedad durante aún más menos os. Su cuumica incandescente en la pantalla era absolutamente innegable, y esa misma cuumica explosiva se trasladó Superíndice 3 como por arte de magia a la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes indiscutibles de las redes sociales, el sueu más menos o húmedo de todo fan empedernido de las comedias románticas turcas. Pero como todos sabemos por experiencia propia, los cuentos de hadas, por desgracia, no siempre tienen un final feliz. Y la relación Superíndice 3N de Kerem y Ande para consternación Superíndice 3N de muchos, llegó Superíndice 3 a su inevitable fin. Pero es precisamente a QU donde la historia empieza a adquirir tintes a UNMU, ese interesantes y misteriosos. Porque incluso después copyright ese de su dolorosa ruptura, las especulaciones sobre una posible reconciliación Superíndice 3N, alimentadas por la esperanza y la nostalgia, nunca llegaron a cesar por completo. Ambos continuaron dedicándose elogios mutuos en entrevistas, dejando entrever con ambigüedad que a pesar de todos los obstáculos y desafos, seguía existiendo un profundo respeto y un cariño más menos o innegable entre ellos. Y claro, los fans, con la llama de la esperanza aún encendida en sus corazones, se aferraban con más menos asidientes a cada una de esas declaraciones ambiguas, buscando pistas ocultas, interpretando cada mirada fugaz, cada sonrisa enigmática. Como bien dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde.
Pero Ande no es ni mucho menos la única mujer con la que se ha vinculado sentimentalmente a Kerem a lo largo de su carrera. Con el paso de los aún más menos os, se le ha visto en actitud cariú más menos osa y distendida con otras actrices de renombre, modelos de pasarela e incluso con algunas influencers emergentes. Y es que Kerem posee un encanto natural y arrollador, una forma de ser espontánea y desenfadada que lo hace simplemente irresistible. Es atento y considerado, divertido y ocurrente, caballeroso y educado. En resumen, un verdadero rompecorazones. Y como era de esperar, cada vez que se le ve cerca de una mujer, los rumores se disparan como cohetes en la noche de San Juan. ¿Será la nueva novia oficial? ¿Una simple amiga con la que comparte intereses comunes? ¿O simplemente es tú siendo amable y corto copyright ese como de costumbre? Una de las teorías recurrentes y extendidas entre sus seguidores es que Kerem es, ni ni menos, un flirteador profesional. Es decir, que sabe perfectamente CU superíndice 3 utilizar el coqueteo como una herramienta poderosa para conectar con la gente, para generar interu copyright y curiosidad, y para mantener su imagen pública siempre fresca y relevante. Y no estoy afirmando en absoluto que esto sea algo inherentemente negativo. Al contrario, muchos lo consideran una cualidad admirable, una habilidad social valiosa que le permite desenvolverse con soltura y elegancia en cualquier situación superíndice 3n, ya sea formal o informal. Pero también copyright n hay quienes sostienen con vehemencia que Kerem es, sencillamente, una persona muy sociable y extrovertida, que disfruta enormemente de la compa más menos ua de las mujeres y que no tiene ningunas intenciones ocultas o segundas intenciones de truirse de sus gestos amables y su actitud afable. Que es simplemente un hombre al que le gusta divertirse y pasar un buen rato sin mayores complicaciones. Y esta teoría, a decir verdad, también copyright n tiene su superíndice 3 jica y su fundamento. Al fin y al cabo por Q copyright tendríamos que asumir automáticamente que todo contacto entre un hombre y una mujer debe ser necesariamente romántico o tener connotaciones sentimentales. Lo cierto es que Kerem Bürsin es un autocopyright mago en el arte de mantener el misterio y la incertidumbre. Nunca confirma ni niega nada de forma explícita, dejando que los rumores sigan su curso imparable y que la gente especule y teorice a su antojo. Y esta estrategia, nos guste o no, funciona a las mil maravillas. Porque cuanto se habla de su vida amorosa, ese interu copyright y expectación superíndice 3n genera en el público. Y cuanto ese interu copyright y expectación superíndice 3n genera, ese popular y solicitado se vuelve. Es un círculo vicioso pero que con diéresis copyright le beneficia enormemente en tu copyright términos de visibilidad y proyección superíndice 3n medio ultica. Pero Q copyright se esconde realmente de toda esta fachada. Es Kerem un romántico empedernido que anhela encontrar el amor verdadero y formar una familia. ¿O es simplemente un estratega brillante que utiliza el coqueteo como una herramienta para mantenerse en el candelero y seguir siendo relevante en la industria del entretenimiento? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que solo con diéresis copyright lo sabe con certeza. Y lo probable es que nunca lleguemos a saberlo con total seguridad. Porque Kerem es un experto en proteger su intimidad y en mostrar solo aquella parte de su vida que quiere que veamos. Lo que podemos afirmar con rotundidad es que Kerem Bürsin es un hombre exitoso, talentoso y carismático. Y que independientemente de su situación superíndice 3n sentimental en un momento dado, siempre logra captar nuestra atención superíndice 3n y despertar nuestra curiosidad. Ya sea por sus inolvidables papeles en la televisión superíndice 3n, por sus proyectos solidarios y su compromiso con causas sociales, o por sus supuestos romances y conquistas amorosas, Kerem siempre tiene algo que decir y que mostrar. Y es que, en definitiva, la vida amorosa de Kerem Bürsin es un fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad obsesionada con el amor romántico, con las relaciones de pareja y con los dramas amorosos de las celebrities. Nos encanta especular, analizar y opinar sobre la vida de los demures, especialmente cuando se trata de personas famosas y exitosas. Y Kerem, plenamente consciente de ello, juega con esta fascinación superíndice 3n colectiva, alimentando los rumores y manteniendo el misterio en torno a su figura. Asu que la superíndice 3 vez que vean a Kerem Bürsin coqueteando con alguien, ya sea en una alfombra roja o en una cafetería, piensen en todo lo que hemos hablado hoy.
Piensen en las posibles razones que se esconden detrás de sus gestos y sus palabras, en las estrategias que utiliza para mantener el interu copyright del público, y en el papel que juega en este intrincado juego mediático. Y recuerden que al final, solo con diéresis copyright le conoce la verdad. En resumen, hoy hemos explorado a fondo el coqueteo eterno de Kerem Bürsin, analizando sus relaciones pasadas, los rumores que lo persiguen constantemente y las posibles motivaciones que impulsan su comportamiento. Hemos visto CU superíndice 3 Mo. El actor utiliza el flirteo como una herramienta para generar interu copyright y mantenerse en el candelero, y CU superíndice 3 Mo. Nosotros, como espectadores, participamos activamente en este juego mediático, alimentando la especulación superíndice 3N y el rumor. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida amorosa de Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo un punto de vista subjetivo, una interpretación superíndice 3N de los hechos basada en la información superíndice 3N disponible, y que la verdad completa y definitiva solo la conoce el propio Kerem. Y ahora, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos anima a seguir creando contenido de calidad que les resulte entretenido e interesante. Gracias de verdad. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N personal. ¿Qué copyright piensan del coqueteo eterno de Kerem Bürsin? ¿Creen que es un estratega calculador o simplemente una persona sociable y extrovertida? ¿Con qué copyright les gustaría verlo en una relación superíndice 3N seria y duradera? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Nos encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para terminar, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les ha resultado interesante, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 salseantes.